Miembros de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Comparezco ante sus señorías agradecido por la oportunidad de detallar ante este grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública la visión del sector empresarial de la sanidad privada y con el objetivo de aportar y colaborar en la necesaria reconstrucción del Sistema Nacional de Salud. Lo primero, ofrecer nuestras condolencias a todos aquellos que han perdido a un ser querido en el transcurso de esta pandemia. Y es obligatorio una especial mención, y aprovecho para rendir homenaje a los profesionales, tanto de ámbito público como privado, sin distinciones. También me gustaría resaltar que nuestro papel lo hemos entendido como un servicio al país, servicio del que estamos orgullosos. Siempre hemos entendido que nuestro Sistema Nacional de Salud está conformado por dos grandes aliados, el sistema público y el privado, donde la sanidad privada complementa, integra y asume como aliado flexible y estratégico las necesidades que el Sistema Nacional de Salud tenga. La sanidad privada es, sin duda, un sector de alta cualificación, intensivo en mano de obra y promotor de la innovación tecnológica en el ámbito sanitario. Las asociaciones patronales, reconocidas en el artículo 7 de la Constitución, estamos para hacer propuestas, para argumentar, razonar, reivindicar, negociar siempre, y ahora más que nunca para llegar a acuerdos y aportar el valor que se nos demande. Me gustaría iniciar mi comparecencia adelantando los 4 pilares que entendemos clave. El primero, la importancia del sector sanitario privado en España. El segundo, el papel de la sanidad privada en la lucha contra el COVID. El tercero, las medidas que entendemos deben implementarse en caso de un posible rebrote pandémico y que entiendo deberían de ser objeto de debate en este grupo. Como cuarto pilar, propuestas para la mejora de la eficiencia y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y oportunidad de estrechamiento de la colaboración público-privada. Sin duda, ha sido durante la pandemia vivida cuando ha quedado demostrado, más que nunca, que el trabajo esforzado, conjunto y eficaz que realizamos con las administraciones sanitarias es vital para la salud de nuestros ciudadanos. La suma, sin duda, nos hace mejores. Entrando en el primer bloque sobre la importancia del sector sanitario privado en España, hablamos de un sector de provisión sólido, de excelencia, eficiente y bien organizado, pero por contra desmerecido como parte integrante y relevante del Sistema Nacional de Salud e infravalorado como aliado natural e imprescindible del sistema público. Un sector interesadamente mal entendido, en el concepto de que nuestro crecimiento o mejora parece tener como contrapunto el empeoramiento de la sanidad pública o de que el empeoramiento de la pública nos beneficia. Hemos crecido y mejorado al amparo e impulso de la sanidad pública, sin duda entre las mejores de este planeta y como consecuencia del estado de bienestar. Conviene, por tanto, ofrecer una visión objetiva y con datos de la contribución que la sanidad privada aporta al sistema sanitario en su conjunto y que facilite a nuestros representantes políticos tener una medida fiel del estado de la cuestión, lejana de tentaciones ideológicas que pueden pretender una desaparición de la dualidad del Sistema Nacional de Salud, donde se conjugan la libertad de empresa del artículo 38 de nuestra Carta Magna con la defensa y derechos recogidos en el artículo 43 y que son bases del modelo español. Modelo de colaboración público-privada construido desde 1986, cuando el Partido Socialista apoyó y sacó adelante la Ley General de Sanidad, que reconoce a la sanidad privada como complementaria en el Sistema Nacional de Salud y que, sin duda, fue un hito en la sanidad de este país. Lo que ha demostrado este modelo desde sus orígenes es que la colaboración público-privada en nuestro sistema dual de salud supone no solo una gestión eficiente de los recursos disponibles en materia de atención médica, sino representa una opción altamente eficaz para hacer frente tanto ante situaciones de incremento de demandas puntuales como de colapso sanitario, caso de esta pandemia. Para poner en relieve la dimensión del sector, facilitaré a sus señorías algunos datos que considero esenciales. A nivel de dotación e infraestructuras, el 58% de los hospitales españoles son privados, 460, y las camas suponen el 32%, cerca de 52.000. A nivel de actividad, y a modo de ejemplo, el sector hospitalario privado lleva a cabo el 37% de las intervenciones quirúrgicas, el 30% de las urgencias, el 26% de las consultas que se realizan en el conjunto de la sanidad privada,
así como el 44% de las resonancias magnéticas. En 2019, la sanidad privada supuso el 40% del gasto sanitario nacional, con 36.300 millones de euros. Respecto a la facturación tipo de un hospital privado, creo que es importante que sus señorías conozcan que el 64% proviene de aseguramiento, un 13% de pacientes privados, un 8% de otros servicios y solo el 15% de colaboración público-privada. Del estudio comparativo entre precios de los conciertos, precios a los que la sanidad privada trabaja con la Administración pública, y comparándolos con los precios públicos de cada comunidad, vemos, por ejemplo, que una intervención de cataratas cuesta un 43% menos en el ámbito privado respecto al público, una hernia inguinal un 33% menos, una sustitución de cadera un 42%, y en procesos de alta complejidad, como la sustitución valvular aórtica, la diferencia es del 57%. El 50% de nuestros hospitales colabora con la sanidad pública, ya sean listas de esperas, conciertos para la atención médica puntual, concesiones administrativas de determinados complejos sanitarios o el propio sistema de mutualidades de funcionarios. Este sector atiende a más de 12 millones de usuarios anuales, de los que 10,7 son ciudadanos que acuden a las compañías aseguradoras de salud en el libre ejercicio de su capacidad de decisión en una economía de mercado, opción que, sin asomo de duda, colabora en la sostenibilidad del sistema, además de los más de 266.000 profesionales que empleamos de forma directa, de los que un 49% son profesionales sanitarios. Dicho todo lo anterior, me atrevería a señalar que sin el concurso de la sanidad privada, el Sistema Nacional de Salud sería absolutamente inviable, sin atisbo de exageración. Por tanto, la complementariedad de una sanidad pública y la privada es una herramienta clave de gestión que ayuda a garantizar la prestación y asistencia sanitaria, manteniendo la calidad en la misma. Así se reconoce al Sistema Nacional de Salud fuera de nuestras fronteras. España encabeza desde hace años los mejores rankings de calidad y excelencia. Entrando en el segundo bloque de mi intervención sobre el papel de la sanidad privada en la lucha contra el COVID-19, somos, sin duda, uno de los sectores más directamente afectados por la crisis, debido a su consideración de esencial, con un mantenimiento y, en su caso, ampliación de recursos operativos, con total y absoluta disponibilidad, con costes de aprovisionamiento con un nivel especulativo sin precedentes, limitados en cuanto a la posibilidad de adecuar nuestras estructuras y gastos a las realidades de las necesidades asistenciales de cada zona, supeditados a la desprogramación de toda actividad no urgente o de atención a pacientes COVID y, en general, con un descenso abismal de la actividad ordinaria por el confinamiento de la población. La trágica situación que hemos vivido en estos meses ha eliminado la discusión de nuestro papel como integrante natural del Sistema Nacional de Salud. Lamentablemente, señorías, hemos obtenido este reconocimiento en tales circunstancias, pero al mismo tiempo nos sentimos especialmente orgullosos de aportar toda nuestra capacidad asistencial. Desde antes del Real Decreto de Estado de Alarma de 14 de marzo, la sanidad privada se puso a disposición de las autoridades públicas, permaneciendo en contacto con el Ministerio de Sanidad, así como con las consejerías autonómicas. La predisposición de nuestros centros ha sido permanente, respondiendo de forma inmediata a las necesidades de cada autoridad sanitaria regional. El modelo de colaboración, por tanto, ha variado en función de las necesidades de la autoridad pública. Desde la creación de comités de coordinación permanente, toma de recursos de forma directa por las autoridades, el diagnóstico de afectados, la derivación de pacientes de privada a la pública, e incluso en sentido contrario, la derivación de pacientes de la pública a la privada en aquellos territorios con estrés asistencial límite. En zonas de alta afectación, como Madrid o la provincia de Barcelona, fue necesario duplicar y triplicar UCIs, la cesión de equipos a la pública, como en el caso de La Rioja o Canarias, o incluso la creación de hospitales de campaña en la privada, como sucedió en Madrid. En regiones como Castilla-La Mancha o Castilla-León, la privada se utilizó como circuito libre de COVID, de forma que se liberaron infraestructuras de la sanidad pública para hacer frente a la crisis y se minimizó el riesgo de contagio de otros pacientes. Lamentablemente, esta medida no se extendió en otras regiones en situaciones asistenciales similares. Las regiones con menor afección pandémica tuvieron a disposición toda la infraestructura privada instalada en el territorio, prácticamente ociosa, y al mismo tiempo sin poder reprogramar asistencia médica, hospitales
llenos de personal y vacíos de pacientes. El impacto del COVID en el sector hospitalario privado durante los meses más críticos de la pandemia de marzo y abril se documenta a través de un estudio realizado por ASPE, con 124 hospitales participantes, que representan el 27% de los hospitales y el 24% de las camas. Se trata, desde mi punto de vista, de una muestra suficientemente representativa y que incluye centros de todas las comunidades autónomas. Respecto a los pacientes, en solo estos 124 hospitales se han asumido durante los meses de marzo y abril un 16% de las hospitalizaciones, cerca de 20.000 hospitalizaciones, y un 14% de los ingresos en UCI, más de 1.500, y hablamos solo de los 124 hospitales que han participado en esta muestra. Respecto a la actividad, todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa debido a la gestión de la pandemia. Concretamente, las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83%, las urgencias un 73% y las consultas un 67%. Respecto a aquellos recursos que han sido más necesarios en la atención a pacientes COVID, también han sufrido un descenso importante, aunque menores. Así, los ingresos hospitalarios han tenido una disminución del 58%, las determinaciones de laboratorio de un 57% y los ingresos en UCI una disminución del 52%. Respecto a los profesionales, y fue un dato que me llamó mucho la atención cuando vimos las conclusiones del estudio, el 89% de los centros ha contratado a nuevos profesionales durante la crisis. De forma que, si comparamos la plantilla de los centros en relación a abril de 2018, el crecimiento es un 15%, y si la comparamos en relación a abril del 2019, el crecimiento es de un 5%. Las principales motivaciones de contratación han sido por baja de profesionales como causa del COVID, por otro tipo de bajas y por la necesidad de incrementar el número de profesionales en la lucha contra el COVID. El capítulo de inversiones y compras también me parece especialmente relevante. Estos 124 hospitales han realizado inversión por valor de 13,5 millones en equipos de protección y en respiradores, en el equipamiento necesario para la batalla contra el COVID. Y para finalizar, las principales conclusiones de este estudio, en relación con los precios de los productos relacionados con la protección, estos han experimentado subidas muy significativas. Sirvan como ejemplo el caso más extremo, el de las mascarillas quirúrgicas, cuyo precio se ha incrementado un 1.423% comparado con el precio de este producto en diciembre de 2019, en solo 2 meses. También creo que es importante en este capítulo resaltar que todas las compras realizadas por los hospitales durante los meses de marzo y abril suponen un 71% más en importe que todo el año 2019. Ante todo este contexto, el sector se ha encontrado con un riesgo evidente de quiebra asistencial y financiera, no solo para pequeñas clínicas, sino también para grandes hospitales. Por tanto, afrontamos una contingencia de enorme calado en el momento de mayor necesidad de atención sanitaria del país, en el caso de un posible rebrote pandémico. En este punto nos gustaría indicar que las medidas adoptadas hasta el momento por el Gobierno resultan del todo insuficientes. El IVA al 0% para la compra de recursos esenciales llegó 60 días después del comienzo de la crisis, motivo por el que ASPE solicitó una enmienda en trámite parlamentario que esperemos que llegue a tramitarse para que tenga efecto retroactivo, al igual que ha pasado en muchos países de Europa. La posibilidad de realizar ERTEs para centros de carácter esencial llegó igualmente con más de 40 días de confinamiento y solo por fuerza mayor. Respecto a los créditos ICOs, están dirigidos a empresas solventes, situación de la que muchos de nuestros operadores ya no gozan. Y una última cuestión, respecto a las bonificaciones de la Seguridad Social, solo se incluyó al sector odontológico. Y, en nuestra opinión, es de justicia que se incluyera a todas aquellas empresas de ámbito sanitario que no se han acogido a la realización de ERTEs. Desde el pasado 20 de marzo y ante la grave situación que ya se cernía sobre el sector, desde la patronal hicimos llegar al Gobierno peticiones de medidas económicas y de liquidez, medidas que en países como Reino Unido y Alemania se dispusieron al comienzo y preveyendo la necesidad de acudir a la sanidad privada. Literalmente, el Ministerio
nos comunicó a mediados de abril que consideraba, y cito literalmente, tarea prioritaria del Gobierno estudiar las medidas fiscales y económicas a aplicar, entendiendo la urgencia que la falta de liquidez podía ocasionar tanto en los balances de las empresas como en la calidad de los servicios. E incluso añadía que el Gobierno no podía dejar de lado a la sanidad privada, ya que literalmente también los operadores del sector sanitario privado no pueden ser una excepción. Pues bien, señorías, casi 3 meses después de esta respuesta y de nuestra primera misiva al Ministerio, seguimos esperando una respuesta, una orden del mando único, una propuesta que ayude al sector a compensar los costes incurridos. Y yo les pregunto, ¿por qué un sector empresarial que ha colaborado tan activamente en la crisis por su consideración de esencial, que se ha visto expuesto en esta epidemia, que se ha visto forzado a mantener estructuras operativas al 100%, fueran o no empleadas, y que tiene un peso económico tan relevante en el PIB, en el empleo, no es ayudado por el Estado, al menos de la misma forma que otros sectores económicos que sí están recibiendo ayudas? Por eso pedimos que el sector sea considerado en los criterios de reparto que fijará el Real Decreto de Fondo Autonómico Sanitario que el Gobierno ha anunciado hace semanas. Así se lo hemos trasladado recientemente al ministro Illa. La intención de nuestras propuestas económicas es una cuestión de justicia social, no es sacar tajada de esta situación, es sencillamente minimizar pérdidas. Entendemos que todos los sectores productivos de España han tenido pérdida y la sanidad privada tiene que tenerlos. Pedimos al menos cubrir los costes de las peticiones que se nos han realizado, de las actividades sanitarias que hemos llevado a cabo y de los recursos que hemos puesto a disposición, sin ninguna intención de tener el más mínimo beneficio. ¿Y que se compensen los gastos de los centros? Necesariamente incluyendo ambos conceptos, la atención a pacientes por aquellos que se han derivado de la pública a la privada, como por la puesta a disposición de recursos. Fundamentalmente porque no se nos ha permitido adecuar nuestras estructuras a las necesidades asistenciales de cada zona. Y recordemos que un ERTE no es la finalización de una relación laboral. Se mantiene la vinculación con el trabajador, por lo tanto, en el momento en el que fuera necesario, se hubiera podido recuperar. Y a nivel fiscal, la necesidad de establecer de forma estable un IVA superreducido sobre las compras de equipos y suministros sanitarios. Parece una medida del todo necesaria si atendemos a la volatilidad de estos recursos. 1.423% el precio de las mascarillas. Solo el impacto del IVA es más caro que el precio habitual de compra que tenemos. Necesario también porque no tenemos IVA en los servicios sanitarios privados. Esta crisis ha puesto de relieve el carácter fundamental de estos bienes y la barrera que suponen los costes de adquisición en un sector donde el IVA es un coste al carecer de él, los servicios sanitarios. Flores, sí; sanidad, no. Pasando al tercer bloque de mi intervención sobre aquellas medidas que entendemos deben implementarse en caso de un posible rebrote pandémico y que deberían de ser también objeto de debate en este grupo. Con toda modestia, queremos sugerir un paquete de posibles medidas en caso de rebrote. Entendemos que serían susceptibles de incorporarse a futuro como mejoras a medidas activadas durante la crisis y que afecten a la sanidad privada. Nosotros señalaríamos, a modo de decálogo, las siguientes medidas. Primera, la necesidad de establecer una mesa de coordinación nacional y otra en cada autonomía con representantes del ámbito privado. Ha ocurrido en algunas comunidades autónomas, pero no en todas, con el objetivo de hacer partícipe a los afectados, de conseguir una mayor eficiencia y una mayor seguridad jurídica. Como segunda medida, establecer modelos de participación de la sanidad privada en base a la situación de cada territorio, implantando medidas diferenciadas. Estamos en fase de desescalada. En caso de rebrote, igual sería interesante plantearse fases de escalada en función a la situación de cada territorio. Que se establezca una correlación de servicio directa en la atención y seguimiento médico entre los centros sanitarios privados y las residencias de mayores y centros sociosanitarios de su entorno. Como cuarto punto, incluir a los centros sanitarios privados en planes de abastecimiento de medicamentos y equipos de protección y todos aquellos recursos necesarios en la atención a pacientes COVID, así como el acceso a la plataforma de compras públicas, circunstancia que también se ha dado en alguna comunidad autónoma. También consideramos fundamental homogeneizar y coordinar la gobernanza y la normativa a aplicar por parte de las autoridades sanitarias de las distintas comunidades autónomas y que dicha normativa recoja de manera explícita los procesos y pruebas a realizar de detección y diagnóstico COVID previos a procedimientos quirúrgicos y hospitalizaciones. Consideramos igualmente importante establecer la obligatoriedad de que las mutuas de seguros laborales
cubran los exámenes y pruebas necesarias para la reincorporación de aquellos profesionales que se han visto afectados por el COVID. En cuanto a la regulación de precios del servicio de la privada, es en una situación pandémica similar que se establezca un canon por puesta a disposición de plaza hospitalaria, de plaza de UCI y designación del obligado al pago. También consideramos importante, como 9º punto, revisar y precisar con claridad la consideración de centros sanitarios no esenciales que permitan establecer, en circunstancias parejas, medidas de reorganización laboral. Se consideró esencial hasta las consultas médicas y no tenían actividad. Su actividad cayó entre un 95 y un 100%. Tenían un teléfono de contacto, se podía contactar y el médico atendía, pero obligarlas a mantenerlas abiertas con toda la estructura carecía, desde nuestro punto de vista, de todo sentido. Con una especial afección, por supuesto, a los centros sin internamiento. Y concluyo el tercer bloque de mi exposición indicando como última medida, y que consideramos igualmente fundamental, la realización de campañas de concienciación para que los pacientes necesitados de atención sanitaria urgente no dejen de acudir a centros médicos. Hemos vivido situaciones verdaderamente trágicas de pacientes que han llegado tarde o no han llegado, de 2 médicos que se han quedado tras un infarto en un taxi y en una ambulancia, sin posibilidad de realizar esa atención. Como cuarto bloque de mi intervención, como cuarto pilar, propuestas para la mejora de la eficiencia y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Y entro en el análisis y propuesta que en el marco de este grupo de trabajo entendemos que pueden fortalecer nuestro modelo actual de Sistema Nacional de Salud. El modelo en el que confiamos y apoyamos es un modelo universal, equitativo, abierto y de financiación pública, pero sin olvidar que ya hoy la sanidad supone alrededor del 40% del presupuesto de las comunidades autónomas, con un gasto conjunto de 68.400 millones y que representa el 5,9% del PIB. En este sentido, el modelo colaborativo se perfila como una herramienta clave de gestión que ayuda a canalizar la asistencia de pacientes en condiciones de una prestación de calidad. Necesitamos reformas estructurales para avanzar en el fortalecimiento de la colaboración público-privada y favorecer así la optimización de la gestión sanitaria. Me gustaría incidir aquí en los principales riesgos que atenazan la sanidad y su sistema en España. España será el país del mundo de mayor esperanza de vida en 2040, que es un motivo de alegría, pero este aumento de la esperanza de vida está acompañado de un aumento de las enfermedades crónicas. Casi 8 de cada 10 de nuestros mayores sufren una enfermedad de este tipo, que supone más del 80% del gasto sanitario actual. Más de la mitad de la población española padece sobrepeso, que actualmente supone casi el 10% del gasto sanitario, según los datos proporcionados por la OCDE. El incremento de las listas de espera, la escasez de profesionales y el miedo a continuar trabajando en colaboración con la sanidad privada, que en este caso tiene que funcionar como válvula de escape del Sistema Nacional de Salud. Todas estas situaciones harán que las necesidades financieras del actual modelo se vean incrementadas de forma exponencial en los próximos años. De todo lo anterior hay que indicar que los principios de la Ley General de Sanidad de 1986 están hoy comprometidos. Universalidad, equidad, accesibilidad, cohesión, gratuidad, es decir, suficiencia financiera, son principios crecientemente complejos de acometer debido al crecimiento constante de la demanda asistencial, al incremento de los costes y al inmovilismo estructural de nuestro sistema, cada día más ineficiente y rígido. Y si me permiten ahora, me gustaría introducir una pregunta. ¿Es la sanidad privada un actor eficiente para ayudar a cumplir los objetivos tan deseables por y para todos? Creo que los datos aquí expuestos así lo refrendan. Proponemos y hablamos con claridad. Necesitamos una reforma de nuestro sistema sanitario. El modelo de futuro debe centrarse en la persona, en sus necesidades, en el riesgo poblacional, mediante servicios de información y a través de nuevas herramientas tecnológicas. Estas son nuestras propuestas para una reforma global del sistema. Primero, criterios de eficiencia en la gestión. Segundo, priorizar las prestaciones, bolsa única para sanidad y dependencia, financiación finalista y en base no solo al número de habitantes, sino a su edad y complejidad. Tercero, evitar duplicidades y solapamientos de servicios. ¿Cuántas pruebas se realizan de forma innecesaria por el muro informativo levantado entre la pública y la privada? Toma de decisiones en base a resultados de salud y satisfacción de los pacientes, no en premisas ideológicas, con especial detalle de los modelos de colaboración concesionales como el modelo Alcira.
Como quinto punto, regular el papel de las aseguradoras en el ámbito de la salud, garantizando el mantenimiento de la accesibilidad y calidad, así como el pago justo de los profesionales. Corresponsabilidad del ciudadano, fomentar la educación sociosanitaria, que facilitará y mejorará el seguimiento terapéutico y la atención domiciliaria. Cambios estructurales, más centros de media y larga estancia. Si cada vez vamos a tener más pacientes en esas circunstancias y cronicidad, necesitamos centros especializados en la atención a crónicos, donde la atención telemática y la domiciliaria volverán a tener un papel protagonista, sin duda. Facilitar medidas fiscales como el establecimiento de ese IVA superreducido que facilite el acceso a equipamientos, suministros y consumibles. Es un sector en permanente innovación tecnológica y necesitamos facilitar el acceso a dichas innovaciones. Impulso a la colaboración público-privada, aprovechamiento de recursos existentes, no realizar inversiones que dupliquen recursos cuando ya existen. Planificación de la gestión logística y servicios compartidos, centrales de compras, que son fuentes de ahorro para todos. Por supuesto, abordar de forma agrupada e internacional la investigación médica, con especial hincapié en las enfermedades raras, en las enfermedades que son huérfanas y donde peleamos cada uno por nuestro lado y no se consigue dar una solución. Son situaciones dramáticas a las que hay que hacer frente de una forma decidida. Incorporación de las TIC de una forma también decidida. Uso del Big Data en la toma de decisiones. Aprovechamiento de la información. Como resumen y conclusiones, por todo lo expuesto durante mi intervención, me gustaría subrayar lo siguiente. Cada crisis es una oportunidad. Y una sociedad que pervive es aquella que planta árboles de cuya sombra no va a disfrutar. La sanidad privada ha demostrado en el peor escenario sanitario que los españoles hemos vivido desde la Guerra Civil su plena involucración, primando en todo momento su objeto de responsabilidad social a su objeto empresarial. Hemos también demostrado una vez más a lo largo de los años que somos el aliado rápido, eficiente y flexible y fiable del Sistema Nacional de Salud, colaborando estrechamente con las autoridades sanitarias cuando más se nos ha necesitado y sin criterios economicistas. Somos la reserva estratégica del Sistema Nacional de Salud y fundamentales en la viabilidad futura de nuestro sistema sanitario. El sector ha sufrido un impacto severo desde el punto de vista económico, que pone en riesgo su propia supervivencia y, por tanto, necesitamos la compensación de los costes asistenciales y de la puesta a disposición, tal como han hecho países de nuestro entorno como Reino Unido, Francia y Alemania. En el futuro y ante posibles rebrotes debemos sacar ahora conclusiones en distintos ámbitos que faciliten una mejor respuesta del Sistema Nacional de Salud. Y, por último, y para concluir mi intervención, quisiera remarcar que el sector sanitario privado es pieza esencial del engranaje del Sistema Nacional de Salud. No hay duda que el actual sistema reparte el peso de la gestión entre dos ámbitos complementarios, asegurando con ello su buen funcionamiento. Aún así, desde ASPE defendemos incrementar los actuales límites del modelo y profundizar en la eficiencia de la colaboración público-privada. Y proponemos una importante reforma del sistema en base a las premisas de eficiencia, incorporación de nuevas tecnologías, integración y la siempre fundamental toma de decisiones en base a resultados, resultados en salud, resultados eficientes y a la decidida incorporación del ciudadano en su cuidado. Muchas gracias por su atención y gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor Rus. A continuación, tienen la palabra los representantes de los grupos parlamentarios para formular, entre otras cosas, preguntas. Por el Grupo Parlamentario Vasco. Gracias, presidenta.